Una vecina me demandó por ruido inexistente y su obsesión reveló un secreto oscuro. Cámaras escondidas capturaron 37 invasiones a mi hogar, exponiendo una telaraña de manipulación que sacudió todo el fraccionamiento. Entre chantajes y amenazas, una señora jubilada enfrentó a la tirana del edificio. Prepárense para una historia de valentía que los dejará en shock. Dejen su like, suscríbanse y comenten desde dónde nos ven. 3 de la mañana. Un golpe violento en la puerta. ¿Saben ese momento en que están en un sueño profundo y son sacados de él como si les hubieran dado un toque? Pues sí, fue exactamente así como comenzó mi pesadilla con la vecina del 302. Yo, una maestra jubilada de 68 años que solo quería paz después de 4 décadas soportando adolescentes. Ella, el propio demonio vistiendo un conjuntito de tweed y una sonrisa falsa. En serio, cuando me mudé al fraccionamiento Lomas Bonitas, el agente inmobiliario me dijo que estaba comprando tranquilidad para la mejor etapa de la vida. ¡Ja! ¡Qué chiste! Lo que compré fue un boleto para la primera fila del circo de Los Horrores comandado por la presidenta de la Asociación de Colonos. 15 años en el poder, ni los dictadores duran tanto. Todo comenzó con un acuario. Sí, escucharon bien, un acuario. No era una batería, no era un sistema de sonido potente, ni una cría de hienas. Era un acuario de 50 litros con 5 peces dorados que nadaban pacíficamente, mientras una bomba pequeña hacía un zumbido tan ligero que necesitarían un oído biónico para escucharlo desde el departamento de al lado. Pero para la señora Marta del 302, aquel zumbido era aparentemente el sonido del apocalipsis. Primero llegaron los golpes educados en la puerta. «Señora Elena, ¿será que usted podría hacer algo con respecto al ruido? Estoy teniendo dificultades para dormir». Yo, ingenua como una niña en su primer día de clases, pedí 1000 disculpas y prometí revisar el equipo. Incluso llamé a un técnico. Dijo que todo estaba normal, que el ruido era mínimo, prácticamente imperceptible. Una semana después, los golpes en la puerta ya no eran educados. «¿Usted está haciendo esto a propósito? Ya le advertí sobre este ruido infernal». Intenté argumentar, mostrar que el sonido apenas se podía detectar. Ella bufó, dio la espalda y salió pisando fuerte. En ese momento, debí haberme dado cuenta de que no estaba lidiando con una persona racional. Pero sabe cómo es. 40 años enseñando literatura me hicieron creer que el diálogo siempre resuelve. ¡Qué ingenuidad la mía, Dios mío! Al mes siguiente, recibí una notificación oficial del fraccionamiento. Estaba perturbando la paz, con ruidos nocturnos persistentes. Me quedé con la boca abierta. Era como ser acusada de robo cuando ni puede abrir su propia caja de medicinas sin ayuda. En la siguiente reunión de colonos, levanté la mano para defenderme. 27 pares de ojos me miraron como si hubiera anunciado que iba a poner una discoteca en mi departamento. «Gente, es solo un acuario», dije sintiendo que las palabras se tropezaban en mi garganta seca. El técnico confirmó que el ruido es mínimo. «Señora Elena», interrumpió el administrador, un hombre calvo y titubeante que parecía estar siempre a punto de disculparse por existir. «Tenemos varias quejas. La señora Marta no ha podido dormir en semanas». La tal señora Marta, sentada en la primera fila como la alumna ejemplar que nunca fui, sacudió la cabeza con una expresión de sufrimiento digna de telenovela. Miré a mi alrededor buscando apoyo, pero solo encontré miradas desviadas o expresiones de reprobación. En ese momento, me sentí como en mis primeros días en la escuela donde di clases, aislada, invalidada y completamente sin aliados. Regresé a casa destrozada. Yo, que pasé la vida entera formando mentes, estaba siendo reducida a una vieja problemática que no sabía vivir en comunidad. Miré mi acuario, a los peces dorados nadando ajenos al drama humano, y decidí que no desconectaría la bomba. Eran seres vivos, por el amor de Dios. Necesitaban oxigenación. Fue un martes lluvioso cuando todo cambió. Había ido al supermercado a comprar algunas cosas para la cena. Cuando regresé, algo estaba diferente en el departamento. Esa sensación extraña de que alguien movió tus cosas, ¿sabe?
Fui directo a la sala y ahí estaba, mi acuario desconectado, los 5 peces flotando inertes en la superficie, muertos. No había señales de allanamiento. Nada estaba fuera de lugar, excepto por la bomba del acuario desconectada del enchufe. El conserje juró que nadie pidió acceso a mi departamento. ¿Cómo alguien habría entrado? Lloré toda la tarde, no por los peces, aunque sentía mucho por ellos, sino por la violación. Alguien había invadido mi espacio, mi refugio. Llamé a mi sobrina Julia. Ella es abogada, de esas que usan traje sastre y tacones altos y hacen temblar a los hombres en los tribunales. Tía, esto no está bien. Algo muy raro está pasando ahí. Necesitamos pruebas. Al día siguiente, un técnico, amigo de Julia, instaló 3 cámaras discretas en mi departamento. Una en la sala, otra en el pasillo y la tercera en mi cuarto. No me sentía cómoda siendo filmada en mi propia casa, pero Julia insistió. Es temporal, tía, solo hasta que descubramos qué está pasando. 3 días después, estaba en casa de mi amiga Concepción jugando cartas cuando recibí una llamada de Julia. Su voz temblaba de rabia. Tía, tienes que ver esto. Ahora, cuando llegué a casa, Julia ya me estaba esperando en el vestíbulo del edificio, con la laptop bajo el brazo y una expresión que solo había visto cuando cachó a su exnovio siéndole infiel. Mira esto, dijo, tan pronto como entramos al departamento, abriendo la computadora en la mesa de la cocina. El video comenzó a reproducirse. Mostraba mi sala vacía. De repente, la puerta se abrió lentamente, y ahí estaba ella, la señora Marta del 302, entrando en mi departamento como si fuera la dueña. Tenía una llave de mi departamento. No podía creer lo que estaba viendo. La mujer caminó por mi sala, tocó mis cosas, examinó los portarretratos, pasó los dedos por las superficies como si estuviera revisando el polvo. Después fue al acuario, que yo había reabastecido con nuevos peces, y lo miró con desprecio. Desconectó el enchufe, esperó unos minutos observando a los peces empezar a flotar, y luego reconectó todo antes de salir. Todo mi cuerpo temblaba. No era rabia, era una mezcla de miedo, indignación y una sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Ni siquiera cuando me asaltaron regresando de la escuela, 10 años atrás, sentí esta violación tan profunda. Esto es solo la punta del iceberg, dijo Julia desplazándose a otro video. En este, la señora Marta estaba en mi cuarto, hurgando en mi closet. Se probaba mis bufandas caras, esas que traje de un viaje a Francia años atrás. En otro video, estaba en mi cocina, abriendo mi refrigerador, probando mis dulces. Tía, hay más de 10 videos en 3 días. Está entrando aquí prácticamente todos los días cuando sales. Apenas tuve tiempo de procesar aquello cuando sonó el timbre. Era un actuario. Estaba siendo demandada. La señora Marta me estaba demandando por ruidos constantes que perjudicaban su salud física y mental. Pedía una indemnización de 500,000 pesos. 500,000 pesos. Por la bomba de un acuario que apenas hacía ruido. Era como ser multada por respirar muy fuerte. Lo absurdo de la situación era tan grande que empecé a reír. El actuario parecía apenado, probablemente pensando que estaba teniendo un colapso nervioso. Tal vez lo estaba. Tía, esto es serio, advirtió Julia cuando él salió. Pero ahora tenemos evidencia, vamos a contraatacar. Contraatacar. Esa palabra nunca formó parte de mi vocabulario. Durante toda mi vida fui la pacificadora, la que evitaba conflictos, la que creía en el diálogo. Siempre sé la persona más grande, les decía a mis alumnos cuando había peleas. Pero ahora quería guerra. En los días siguientes, las invasiones continuaron. Julia documentó todo meticulosamente. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba. Mi sobrina hizo algunas investigaciones y descubrió algo impactante. Esta no era la primera vez que la señora Marta demandaba vecinos. En los últimos 10 años, hubo al menos 5 casos similares, todos resueltos con acuerdos, porque la gente prefería pagar a enfrentarla. Es una depredadora, dijo Julia. Elige personas que parecen vulnerables, ancianos, personas que viven solas, recién llegados, al fraccionamiento.
personas que cree que no van a luchar. Poco sabía ella que había elegido a la persona equivocada esta vez. El fraccionamiento Lomas Bonitas tenía una tradición peculiar: el té de la tarde, todos los miércoles, en el salón de usos múltiples. Era una reunión informal donde los vecinos conversaban sobre chismes mientras tomaban té y comían galletitas. Nunca había participado. Soy más del tipo que prefiere un buen libro a la plática trivial. Pero ese miércoles decidí hacer acto de presencia. Cuando entré al salón, la conversación cesó inmediatamente. 20 señoras impecablemente vestidas me miraron como si fuera un alienígena. La señora Marta, que obviamente presidía la reunión desde su silla especial, sí, tenía una silla especial. Casi se atraganta con su té Earl Grey. «Buenas tardes, señoras», dije, con la sonrisa más dulce que pude fingir. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». El silencio continuó por unos segundos incómodos, antes de que la esposa del administrador, porque claro que eran un par de lambiscones, se levantara. «Señora Elena, qué grata sorpresa. Únase a nosotras». Tomé una taza de té y me senté estratégicamente frente a la señora Marta, manteniendo contacto visual mientras sorbía el líquido caliente. Ella desvió la mirada primero. Pequeñas victorias. La cena. Conversación se reanudó lentamente, pero había una tensión palpable en el aire. No dije nada sobre las invasiones o la demanda. Todavía no era hora. Solo observé. Y lo que vi fue fascinante. Una jerarquía clara, con la señora Marta en 1900 spam, la cima y las otras mujeres orbitando a su alrededor como planetas alrededor del Sol. Algunas parecían genuinamente admirarla, otras claramente la temían. Después del té fui abordada por una señora menudita llamada Clotilde, que vendía flores en la tiendita de la planta baja. «Señora Elena», susurró, mirando a su alrededor. Para asegurarse de que nadie escuchaba: «Necesitamos hablar, pero no aquí. Venga a mi tienda mañana temprano». A la mañana siguiente, antes incluso de tomar mi café, fui a la florería. Clotilde estaba regando unas begonias, pero soltó la regadera tan pronto como me vio. «Cierre la puerta», pidió. Obedecí, intrigada. «Sé lo que le está pasando. No es la primera vez que hace esto». «¿Ella quién?», pregunté fingiendo ignorancia. «La Marta». Clotilde puso los ojos en blanco. Hizo lo mismo con la antigua inquilina de su departamento. Quejas de ruido, después una demanda. La pobre acabó vendiendo por menos de la mitad de su valor para librarse del tormento. Mi corazón se aceleró. ¿Y por qué nadie hizo nada? Clotilde soltó una risa amarga. «Mi vida, la Marta prácticamente manda en este edificio desde hace 15 años. Tiene trapos sucios de todos. El administrador sabe sobre su aventura con la secretaria, la señora Eunice del 501. La hija adolescente embarazada que abortó. Colecciona secretos como quien colecciona estampillas. Salí de la florería con la cabeza a mil. Entonces no era solo paranoia mía. La mujer era realmente una sociópata manipuladora que aterrorizaba todo el fraccionamiento. En los días siguientes, formé alianzas estratégicas. El portero nocturno, el señor José, empezó a anotar todas las veces que veía a la señora Marta saliendo de su departamento hacia el mío cuando yo no estaba. Clotilde esparció discretamente entre algunas vecinas confiables que yo tenía pruebas contra la presidenta. Mientras tanto, las invasiones continuaban. Llegamos a contar 37 entradas no autorizadas en 3 meses. Y lo peor, con cada invasión, se volvía más osada. Empezó a llevarse pequeños objetos, una foto antigua de mis padres, un souvenir de un viaje a Grecia, un broche de perlas que me regaló mi abuela. Cosas que probablemente creía que no extrañaría. Pero yo sí, y documentaba todo. Al 4.º mes de esta pesadilla, la señora Marta cometió un error crucial. Durante una de sus invasiones, tiró accidentalmente una estantería pequeña donde guardaba algunos libros. El ruido fue lo suficientemente alto para llamar la atención de los vecinos. 3 vecinos atestiguaron su salida apresurada de mi departamento. Uno de ellos hasta tomó una foto con el celular. Esa misma semana, durante una verificación de rutina de las cámaras de seguridad del edificio, que Julia solicitó como parte de la demanda, descubrimos que varias grabaciones habían sido accidentalmente borradas.
Coincidentemente, eran todas de horarios en que la señora Marta había entrado en mi departamento. Alguien la está ayudando, dedujo Julia. Alguien con acceso al sistema de seguridad. No tardamos mucho en descubrir quién. El conserje, el señor Mauro. Un hombre, callado y aparentemente inofensivo, que trabajaba en el edificio desde hacía más tiempo que la propia Marta. ¿Por qué haría eso? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Era un domingo por la tarde. Yo estaba regresando del supermercado cuando vi al señor Mauro sentado solo en la banca del jardín, pareciendo devastado. Normalmente habría pasado de largo. Nunca fuimos cercanos, pero algo me hizo detenerme. ¿Todo bien, señor Mauro? Levantó la mirada, sorprendido de que le estuviera hablando. Ah, señora Elena. Sus ojos estaban rojos. Mi esposa descubrió. ¿Descubrió qué? Sobre la señora Marta, sobre nosotros. Casi se me cae la mandíbula al suelo. Él y la señora Marta era como descubrir que tu hámster mascota era en realidad un agente secreto ruso. El conserje y la presidenta, balbuceé. No, es lo que usted está pensando, explicó rápidamente. No es eso, es peor. Tragó saliva. Me chantajea desde hace años. Sabe sobre un error que cometí en el pasado. Usa eso para obligarme a hacer cosas, como dar copias de llaves, apagar cámaras. ¿Usted le dio una copia de mi llave? Pregunté tratando de controlar la rabia. Asintió pareciendo derrotado. De la suya y de unos 10 departamentos más. Lo siento mucho, señora Elena. De verdad. Me senté a su lado, mi cerebro procesando esta nueva información. Señor, Mauro, ¿usted guarda algún registro de esas solicitudes de ella? Sus ojos encontraron los míos. Sí, tengo. Un cuaderno con fechas, horas, todo. Al principio era para protegerme, por si intentaba echarme la culpa, que después se convirtió en un hábito. Toqué ligeramente su brazo. ¿Ese cuaderno me estaría dispuesto a mostrármelo? Pareció considerarlo por un momento. Después asintió lentamente. Estoy cansado de todo esto, señora Elena. Mi esposa amenazó con dejarme si no acabo con esta historia, y ella es todo lo que tengo. Esa noche recibí una copia del cuaderno del señor Mauro. Era una mina de oro, años de registros detallados de todas las manipulaciones de la señora Marta. Llaves duplicadas, cámaras apagadas, incluso pequeños accidentes orquestados para perjudicar a vecinos que no le caían bien. Era grotesco y fascinante al mismo tiempo, como ver un accidente de coche en cámara lenta. Julia casi tuvo un ataque cuando le mostré el material. Tía, esto es oro puro. Con esto no solo podemos ganar la demanda, sino revertir la situación. Puede ser procesada por allanamiento de morada, robo, daños morales. La audiencia judicial fue programada para la semana siguiente. Estaba nerviosa, claro. Marta tenía recursos, influencia y probablemente el respeto inmediato de la jueza. Después de todo, se vestía y se portaba como una señora respetable de la sociedad, mientras yo, con mis canas naturales y ropa cómoda, parecía exactamente lo que era, una maestra jubilada sin grandes pretensiones. Pero yo tenía algo que ella no tenía, la verdad documentada. Mientras la fecha de la audiencia se acercaba, algo fascinante empezó a suceder en el fraccionamiento. Pequeños gestos de solidaridad. Clotilde dejó una maceta de begonias en mi puerta. El señor José, el portero nocturno, siempre me avisaba cuando veía a la señora Marta saliendo de su departamento en horarios sospechosos. Incluso algunas de las señoras del té empezaron a saludarme en el elevador. La marea estaba cambiando. La tradicional fiesta vecinal del fraccionamiento cayó 2 días antes de la audiencia. Normalmente no habría ido. Las multitudes, nunca, fueron lo mío, pero Julia insistió. Es la oportunidad perfecta para mostrar que no eres la villana en esta historia, argumentó. Además, tengo una sorpresa planeada. La sorpresa, descubrí más tarde, era una presentación de diapositivas durante la fiesta proyectada en la pared del salón. Inicialmente eran solo fotos antiguas del fraccionamiento, un paseo por la memoria que hizo sonreír a todos nostálgicamente. Entonces, sin aviso, surgieron imágenes de la señora Marta entrando en mi departamento cuando yo no estaba. Fotos de ella probándose mi ropa.
un video de ella desconectando mi acuario. El salón quedó en silencio absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia Marta, que estaba paralizada en medio del salón, una copa de vino tinto congelada a medio camino de la boca. «¿Qué significa esto?», finalmente logró decir, su voz temblando de rabia. Julia, que controlaba la presentación, sonrió dulcemente. «Solo algunos registros interesantes que mi tía quisiera compartir con la comunidad. Después de todo, la transparencia es importante, ¿no es así, señora Marta?». Lo que siguió fue puro caos. Marta intentó apagar el proyector. Al no conseguirlo, lanzó su copa de vino al equipo, manchando la pared blanca. Empezó a gritar que yo estaba manipulando imágenes, que era todo mentira, que yo quería destruir su reputación. Fue en ese momento que el señor Mauro dio un paso al frente. «No es mentira, señora Marta», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Usted ha estado haciendo esto por años, con la señora Elena, con la antigua inquilina, con al menos 10 personas más en este edificio». Otras voces empezaron a unirse. Clotilde mencionó cómo sus plantas habían sido accidentalmente dañadas después de que ella se negara a votar a favor de una propuesta de Marta. Una señora del 5º piso relató haber perdido joyas después de visitas inexplicadas. Las compuertas se habían abierto. Años de miedo y silencio estaban dando paso a una catarsis colectiva. Marta miró a su alrededor, viéndose por primera vez sin aliados. Su rostro distorsionado por una mezcla de rabia y pánico. Entonces hizo lo que muchos bullies hacen cuando son acorralados. Atacó. «Son todos unos ingratos. Dediqué 15 años de mi vida a este fraccionamiento. Mantuve el orden, la disciplina. Sin mí este lugar sería un caos. Se van a arrepentir de esto». Salió hecha una furia, empujando gente en el camino. El silencio que siguió fue rápidamente reemplazado por un murmullo que creció en volumen. La gente se acercó para ofrecerme apoyo, para compartir sus propias historias de intimidación, para expresar alivio porque alguien finalmente había tenido el valor de enfrentar al dragón del 302, como algunos irónicamente la llamaban. La audiencia judicial, 2 días después, fue casi anticlimática después del drama de la fiesta vecinal. Julia presentó toda la evidencia. 37 grabaciones, de invasiones, el cuaderno del señor Mauro, testimonios de vecinos. La jueza, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces, observó todo con una expresión impasible. Marta y su abogado intentaron desacreditar las pruebas. Alegaron que las grabaciones habían sido manipuladas, que el señor Mauro era un empleado problemático con rencor personal, que yo era una anciana solitaria en busca de atención. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí un nudo en la garganta. Por un momento, volví a ser aquella maestra tímida de mi primer día de clases, 40 años atrás. Entonces miré a Marta, sentada ahí en su conjuntito perfecto, su collar de perlas, su expresión calculada de víctima inocente, y la rabia me dio claridad. «Su señoría», comencé, «soy maestra jubilada. Pasé 40 años de mi vida enseñando a los jóvenes a respetarse unos a otros, a resolver conflictos con palabras, a usar el diálogo como herramienta principal. Me mudé al fraccionamiento Lomas Bonitas, buscando tranquilidad para mi jubilación. En lugar de eso, encontré persecución, invasión de privacidad y una campaña sistemática para difamarme y expulsarme de mi propio hogar. Hablé sobre el acuario, sobre los peces muertos, sobre despertar todas las mañanas preguntándome si alguien había entrado en mi casa durante la noche, sobre el miedo constante, la inseguridad, la sensación de estar enloqueciendo cuando las cosas cambiaban, de lugar sin explicación. No estoy aquí solo por mí, concluí. Estoy aquí por todos los que fueron silenciados por miedo, por todos los que vendieron sus departamentos por debajo del valor para escapar del acoso, por una comunidad que merece vivir sin miedo de una tirana que se esconde detrás de una sonrisa y un conjunto de tweet. La jueza levantó una ceja, el primer signo de emoción que demostró durante toda la audiencia. Suspendió la demanda de Marta contra mí inmediatamente y ordenó la apertura de una investigación criminal
contra ella por allanamiento de morada, robo y falsificación de pruebas. Salí del tribunal sintiéndome ligera por primera vez en 1900 meses. Julia me abrazó con fuerza. Estuviste increíble, tía. Las consecuencias en el fraccionamiento fueron inmediatas. Una asamblea extraordinaria fue convocada y Marta fue destituida de la presidencia de la Asociación de Colonos. El Consejo, investigando las cuentas, descubrió desvíos de fondos del Fondo de Reserva para mejoras que beneficiaban solo su departamento. El sistema de seguridad fue completamente reformulado, con control riguroso de llaves y cámaras en 1900 en los pasillos. La señora Martha puso su departamento a la venta 2 semanas después. Nadie apareció para despedirse cuando llegó el camión de mudanza. Era como si un hechizo se hubiera roto, liberando a todos de un encanto maligno. En cuanto a mí, mantuve mi acuario, claro. Compré nuevos peces. Esta vez, elegí algunas especies más coloridas y vibrantes. El zumbido suave de la bomba, que antes era motivo de tanto drama, ahora suena como música para mis oídos. Un recordatorio de que incluso a los 68 años, nunca es tarde para luchar por lo que es tuyo. El fraccionamiento. Lomas Bonitas pasó por una transformación. Las reuniones de la asociación, antes dominadas por una voz única, ahora son espacios de debate genuino. El té de la tarde sigue sucediendo, pero ahora incluye a personas de todas las edades y estilos de vida. Asisto ocasionalmente, más para mantener los nuevos lazos de amistad que por amor al chisme. Varios vecinos me buscaron para agradecer, para compartir sus propias historias de intimidación, para expresar alivio por finalmente poder vivir sin miedo. Una señora del 4º piso me llamó heroína del fraccionamiento. Exageración, claro, pero admito que me hizo sonreír. Sé lo que deben estar pensando. Final feliz, ¿eh? La justicia prevaleció. Bueno, más o menos. La realidad rara vez es tan clara como quisiéramos. Los 6 meses de batalla me costaron. Noches sin dormir, salud afectada por la ansiedad constante, la pérdida de aquella inocencia sobre vivir en comunidad. Todavía me encuentro verificando si las puertas están realmente cerradas con llave antes de dormir. Todavía miro por la ventana cuando escucho pasos en el pasillo. Todavía siento un apretón en el pecho cuando veo a alguien que se parece a Marta en la calle. Pero gané algo que no esperaba. La certeza de que, incluso a mi edad, incluso sola, todavía tengo fuerza para luchar. El descubrimiento de que existen personas a las que les importa, que se arriesgan por los demás, que eligen lo correcto incluso cuando es difícil. Ayer recibí una carta. Era de una joven maestra que acaba de mudarse al departamento que fue de Marta. Escribió para presentarse y para invitarme a un café. Mencionó que escuchó mi historia y que se inspiró en mi resiliencia y valentía. Resiliencia y valentía. 2 cualidades que nunca imaginé que serían asociadas a mí. La tímida maestra de literatura que prefería la compañía de los libros a la de la gente. Tal vez la vida realmente comienza a los 60, como dicen por ahí. Tal vez solo entonces hayamos vivido lo suficiente para saber por qué vale la pena luchar. Si hay una lección que aprendí con toda esta historia, es que el silencio protege a los agresores, nunca a las víctimas, que las comunidades son reflejos de lo que permitimos que suceda en ellas y que nunca, jamás, debemos subestimar a una señora de canas con un acuario y una cámara escondida. Ah, y si por casualidad están viendo este video y viven en el fraccionamiento, lo más tranquilas, en Polanco, sí, ese mismo. Hablen con Clotilde de la Florería. Les va a contar algunas historias interesantes sobre la actual administradora. Algunas personas nunca aprenden, pero nosotras sí. Nosotras aprendimos. Si les gustó esta historia, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser notificados cuando publique la continuación. ¿Cómo demandé a mi vecina? Por daños morales, y gané lo suficiente para hacer un viaje a Europa. Créanme, la segunda parte es aún más satisfactoria que la primera. Y si ustedes también tienen una historia de vecino del infierno, cuéntenla en los comentarios. Me encanta saber que no soy la única que ya pasó por esto. Somos una comunidad de sobrevivientes,
de vecinos tóxicos, ¿no es así? Un abrazo y recuerden, cierren sus puertas con llave, instalen cámaras y nunca, nunca confíen en una señora de conjuntito de tweed que sonríe demasiado. Ah, y no olviden comentar desde dónde nos están viendo. Me encanta saber que mi historia está llegando a personas de todos los rincones de este maravilloso país. Hasta el próximo video.